Hola, sean bienvenidos a la clase de hoy, a la clase de fundamentos. Vamos a dar un breve repaso de lo que estuvimos viendo la última clase, si recuerdan, fue el conocimiento de Dios. Hablamos de cómo es que sabemos de Dios y cómo es que conocemos de Dios. Si recuerdan, vimos este término de la incomprensibilidad y pues vimos muchos versículos, ¿no? Por ejemplo, Job que nos dice que hay demasiadas cosas maravillosas que nos son desconocidas, ¿no? Son incomprensibles para nosotros porque no hay nada en este universo que pueda compararse con Dios. Este, Vimos también que es casi imposible que nosotros podamos entender o comprender a Dios en toda la extensión de la palabra, en su totalidad, porque nos decía otro versículo que sus pensamientos son más altos que los nuestros, ¿no? Dios no está sometido al pensamiento humano y por lo tanto el conocimiento de Dios es algo objetivo y no subjetivo. Así que no está sometido a si nosotros nos gusta o nos parece o lo aceptamos o si opinamos diferente, porque no es algo subjetivo. No tiene nada que ver con nosotros, sino con lo que Él dice de sí mismo. Vimos que Él, para hablar a nosotros de una forma que lo podamos entender de algún modo, habla con un lenguaje antropomórfico, ¿no? Que esto quiere decir de manera o forma humana. Vimos ejemplos también de versículos donde habla, por ejemplo, la mano alzada de Dios, el brazo fuerte, bueno, creo que era el derecho, la mano derecha o el brazo derecho fuerte, los ojos vigilan las naciones, o sea, todas estas cosas nos transmite un concepto que en nuestras mentes limitadas humanas podamos entender o comprender un poco lo que nos está él diciendo, ¿no? Vimos también que, por ejemplo, Jesús, cuando quería él hablar a las personas sobre temas o cosas relacionadas con lo celestial, él tenía que hablarlo con analogías. Para nosotros, de alguna manera, estamos familiarizados con las cosas que él decía y podríamos entender un poquito, pero en sí no sabemos en toda la extensión de la palabra lo que es todo lo celestial, porque son cosas incomprendibles para nosotros en este cuerpo, ¿no? Sin tener ese cuerpo glorificado que se nos dará más adelante. Entonces también vimos, si recuerdan, tres maneras en las que nosotros nos referimos a Dios. Y esto es todo lo contrario del antropomorfismo, porque estas maneras son cosas que son ajenos a los humanos, que nosotros no podemos experimentar o que nosotros no poseemos o no tenemos. Y eran estos tres nombres técnicos. Uno era la vía negación y vimos ejemplos, por ejemplo, la palabra inmortal o la palabra infinito o la palabra inmutable, que ahí con esa palabra ahí está, ¿no? La negación, inmortal, solo Dios es inmortal, solo Dios es infinito, nosotros somos finitos. Entonces es algo que no nos podemos comparar con Dios o experimentar, al contrario de Dios, ¿no? Porque nosotros cambiamos, diariamente cambiamos, físicamente, emocionalmente, de todas las formas y Dios es inmutable, entonces por eso es que nos referimos a Dios en esta vía negación. El otro concepto de esta palabra teológica es la eminencia y de ahí tenemos palabras como omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, son palabras que igual nosotros no poseemos a gran magnitud estas cosas que solamente Dios posee. Y la otra era la vía afirmación, que Dios es eterno. De igual manera, nosotros no podemos ser eternos, perfecto, Dios es soberano, ¿no? Esas son formas de la vía afirmación en las cuales nos referimos cuando hablamos de Dios. Y la clase de hoy vamos a estar hablando sobre el monoteísmo. Y si algunos de ustedes no está familiarizado con esta palabra monoteísmo, aunque suena un término teológico un poco difícil de entender o de captar, pero su significado es muy básico, ¿no? Es muy fácil de entender. Está compuesta por la unión de dos palabras. La palabra mono, que es uno,
¿no? En singular, de ahí tenemos la palabra monociclo. Y la otra palabra es teísmo, que viene de la palabra teo, que significa Dios. Entonces, lo que esto significa es un solo Dios. Monoteísmo quiere decir un solo Dios. Y es algo que recuérdenlo porque en el transcurso de la clase vamos a estar hablando mucho de este monoteísmo. Entonces, si queda claro ya que monoteísmo es un solo Dios. Y este tema nos va a servir para introducir las próximas clases, temas sobre la Trinidad, ¿no? Vamos a estar hablando sobre esta doctrina, esta enseñanza es una verdad no negociable, es algo innegable y realmente es una enseñanza sólida y fundamental para el cristianismo, ¿no? Los cristianos decimos que somos monoteístas, afirmamos un solo Dios, pero al mismo tiempo afirmamos la Trinidad. Así que esta es la tarea que nos vamos a dar para demostrar que efectivamente somos monoteístas y también debemos de reconciliar lo que es el monoteísmo con la Trinidad, ¿no? Y la palabra Trinidad, para empezar, antes de que la quieran buscar ahí en su concordancia o en qué versículo la puedo encontrar en la Biblia, no la vamos a poder encontrar en la Biblia, no se encuentra. Pero el concepto de la Trinidad, ahí está, es innegable. Vamos a ver muchos versículos donde nos comprueban que la Trinidad es una enseñanza 100% bíblica. Aunque el concepto de la Trinidad es un poco difícil de entender para algunas personas, ha sido, y no sé, es algo controversial que la iglesia, en toda la historia de la iglesia, han habido, por ejemplo, herejías, personas que en su intento de querer explicar la Trinidad han caído en herejías, ¿no? Que contradice lo que realmente la Biblia dice que es la Trinidad. Para darles un ejemplo nada más, no recuerdo quién, en qué tiempo de la historia dijo que la Trinidad era como un huevo, ¿no? Como un huevo que es un solo huevo, pero está compuesta de tres cosas, el cascarón, lo que está afuera, la clara y la yema, ¿no? Y dice, pero es un solo huevo, pero son tres partes. Esta persona estaba tratando de compararlo así, pero se declaró herejía en concilios. ¿Por qué? Pues con un razonamiento no muy complicado podemos ver de que un solo huevo lo podemos separar, ¿no? Podemos romper el huevo, tirar el cascarón, sacar la yema y guisar las claras, ¿no? Y la Trinidad no es así, no podemos dividir las tres personas, es una sola, bueno, más adelante les explico todo esto, pero solamente para que sepan que todas estas herejías que se han dado a lo largo de la iglesia, lejos de ser algo perjudicial, ha sido realmente beneficioso porque eso empujó a la iglesia a precisar más sus enseñanzas, ¿no? No dejarlos en un ámbito tan ambiguo, en un concepto tan vasto así, sino definirlas básicamente basados en la Biblia, ¿no? Y eso nos diferencia entre las verdades y las falsedades, ¿no? Y las distorsiones que hay. Así que, bueno, vamos a empezar con nuestro primer versículo. Y antes de empezar, sí les quería decir que vamos a estar alternando entre la versión Reina Valera 60 y la versión Nueva Versión Internacional. Y yo les voy a ir diciendo cuando esté leyendo un pasaje en la Reina Valera o cuando esté leyendo un versículo en la NBI. Así que para que estén preparados, si quieren acompañarme, abran sus Biblias y vamos a leer juntos esta plegaria hebrea conocida como el Shema. Y básicamente es la afirmación del monoteísmo y es uno de los cosas que podemos ver referencias en el Viejo Testamento sobre el monoteísmo y vamos a estar viendo más. Así que vamos a leer esto, se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 4 al 5 y esta lo voy a leer en la Reina Valera 60. Bueno, vamos a leerlo. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bueno, entonces ahí nos deja claro
que hay un solo Dios, ¿no? Pero si pensamos en esto que estamos leyendo, ¿no? Y nos remontamos en el tiempo, aquel tiempo cuando se escribió la Biblia, sabemos que desde esa perspectiva, en aquel tiempo, el decir hay un solo Dios era algo extremadamente, impresionantemente sorprendente, ¿no? Porque había, era mucha la diferencia en aquel tiempo, había un contraste con esta afirmación con las culturas del antiguo mundo, ¿no? En la antigüedad, hasta donde nosotros tenemos récords históricos, sabemos que eran civilizaciones donde tenían religiones que no eran monoteístas, no tenían un solo Dios. A estas civilizaciones se les conocían como politeístas. Y politeístas es todo lo contrario de monoteístas, quiere decir esta palabra muchos dioses. Y pues no sé si están familiarizados con, por ejemplo, la mitología griega, ¿no? Estos dioses olímpicos que tienen que el Zeus, el dios del rayo, Poseidón, el dios del mar, Afrodita, ¿no? La diosa del amor. También tenemos los egipcios que tenían el dios del sol Ra, Amón, el dios del viento. Y pues no muy lejos aquí en México tuvimos los aztecas y los mayas que también se destacaron por ser politeístas. Ellos tenían al Quetzalcóatl, también era dios de viento, Tlaloc de la lluvia, Huitzilopochtli de la guerra. Tenían al dios del sol, dios del fuego, un dios de la fertilidad. Bueno, tenían dioses para todo y de todo. Tenían una deidad a las que ellos adoraban. Entonces, esta idea de un solo Dios era algo nuevo por la rareza del contraste a comparación de las otras civilizaciones. Así que los israelitas eran únicos y se identificaron y se distinguieron y destacaron sobre todas las demás civilizaciones y pueblos en ese momento, ¿no? Como monoteístas, un solo Dios. Y aquí en este versículo que leímos es el Shema hebreo, que es la afirmación del monoteísmo del Viejo Testamento, pero realmente la raíz del monoteísmo lo podemos encontrar desde Génesis 1.1, ¿no? ¿Qué nos dice Génesis 1.1? Dios en el principio creó los cielos y la tierra y solamente nos habla de Dios como creador de todo el universo, el creador de todo lo que existe, ¿no? Los primeros seres humanos que Dios creó eran monoteístas. Adán y Eva sabían que había un solo Dios. Y saber esto, esta verdad que hay un solo Dios, quiere decir que sabiendo esto, esta información privilegiada de un solo ser, un solo creador, un solo Dios, también conlleva una gran responsabilidad el saber esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque si ya sabes que hay un solo Dios, por consecuencia, solamente Él debe de ser alabado, Él solamente debe de ser adorado, Él solamente debe de ser servido, glorificado, agradecido, ¿no? Y por consecuencia, el no hacer eso es pecado, ¿no? Y la palabra pecado es errar al blanco, ¿no? En su definición más práctica es errar al blanco, es no hacer lo que se supone que debes hacer, ¿no? Cuando Dios te dice que hagas algo de esta manera, de esta forma, y no lo haces, es una desobediencia, estás errando al blanco, ¿no? Y debemos entender este pecado, porque es el pecado de la humanidad caída, ¿no? Es el pecado de la idolatría y es una grave falta hacia Dios. Y lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 1, es que este pecado del ser humano desde el principio ha sido cambiar la verdad por la mentira, no glorificar a Dios, adorar criaturas en vez del creador, ¿no? Se hacen imágenes de cosas creadas y las adoran, confían en esas imágenes que se hacen, confían en cualquier otra cosa, inclusive en uno mismo, antes que confiar en Dios, en el único y verdadero Dios.
Y pues vamos a leer otro versículo ahora donde Dios nos deja en claro que Él es el único Dios verdadero y que todo, absolutamente todo procede de Él. Y esto se encuentra en el libro de Deuteronomio también, capítulo 32, versículo 39. Esto lo voy a leer en la NBI. Dice Deuteronomio 32, 39. Vean ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida, causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Bueno, ahí está claramente manifestado un solo Dios, un único Dios. Y vean la soberanía de Dios. Él da la muerte y da la vida. Es algo comprobable. Los seres humanos llegamos a este mundo el día y la hora y el segundo que Dios quiso ponernos en este mundo y de la misma manera nos vamos. Él decide día, hora, minuto en el que nos vamos de este mundo. Así que podemos ver que Dios es soberano sobre todo. También vean que dice que Él causa heridas y da sanidad, ¿no? Pareciera es todo lo contrario de lo que algunas personas afirman, ¿no? Que cómo Dios va a causar heridas, cómo Dios va, aquí lo está diciendo Él, causa heridas y da sanidad. Perfectamente, no hay ninguna mala interpretación. Y bueno, dice que no hay nada que suceda en este mundo y en todo el universo que Él creó que esté fuera de su poder. Eso es algo que también nosotros debemos entender. No hay nada que esté fuera de su poder, nada que esté fuera de su control. Es un dominio universal, absoluto, ¿no? Total control sobre toda la creación. ¿Y qué somos los seres humanos? Su creación. Así que aquí estamos viendo soberanía y nosotros estamos acá muy por debajo, muy por debajo. Y él, cuando está diciendo ahí que no hay otro Dios fuera de él, aquí no está diciendo Dios que pueda que haya otro fuera de él, simplemente está hablando Dios de forma que estas personas que a los cuales se les está escribiendo puedan entenderlo, ¿no? Porque necesitamos saber un poquito del contexto de este libro y entender que no solamente estaban los politeístas, los que creían y adoraban a muchos dioses, sino que también estaban los enoteístas. ¿Y quiénes son los enoteístas? Bueno, pues para mí yo lo entiendo como una mezcla entre el monoteísmo y el politeísmo, porque estos enoteístas, ellos decían, sí, hay un solo Dios. Bueno, pero decía, hay un solo Dios para un grupo en particular de un lugar determinado, ¿no? Entonces decía, pero al final pues sí hay muchos dioses, porque en este lugar determinado geográficamente hay un dios para estos, acá hay otro dios para estos, ¿no? Dependiendo de tu nación, de tu región donde vivías, tenían ellos sus propios dioses que estaban limitados geográficamente, es decir, que no tenía, el dios de acá no tenía dominio sobre este lugar de acá porque estaba controlado y dominado por otro dios, ¿no? Esa era la forma que pensaban los enoteístas. Cada quien tenía su propio dios y tenemos ejemplos, por ejemplo, los cananitas. Los cananitas adoraban al dios Baal, los filisteos al dios Dagón, y estos dioses les hacían sus templos y ahí les llevaban ellos sus ofrendas, hacían sus sacrificios y vemos que es lo mismo que, por ejemplo, todas estas pirámides que tenemos en México, todo eso era lo que eran templos para dioses paganos, para dioses que no existen, creados en su imaginación, y era lo que estaba haciendo. Entonces, cuando Dios dice aquí, no hay nada fuera de mi poder, no hay otro Dios, aquí los israelitas tenían que entender esto, porque ellos, cuando se escribió aquí Deuteronomio, los israelitas van saliendo de Egipto, donde estaban esclavizados por varios siglos, ¿no?
Entonces ellos venían de Egipto, donde ahí eran politeístas, los egipcios tenían dioses de todo, ¿no? Y ellos se dirigían a un lugar, Canaán, donde estaban los enoteístas. Entonces vienen de los politeístas y van a los enoteístas. Entonces Dios les está hablando de esta manera para que ellos puedan entender, no, esto no hay otro Dios fuera de mí, no hay nada fuera de mi poder. Entonces los israelitas, cuando están recibiendo esta revelación de parte del propio Dios, ¿no? Les está dando una información privilegiada de que Él es el único y verdadero Dios, ¿no? Pero al mismo tiempo que ellos reciben esta información, también Dios está depositando una gran responsabilidad sobre ellos para con Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque viendo que los israelitas tenían esta revelación divina, ellos debían solamente adorar a Dios, pero pues vemos que en el Viejo Testamento que ellos aún así caían y adoraban y practicaron la idolatría. Y lo hicieron en repetidas ocasiones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que los israelitas eran monoteístas, bueno, pues sí, porque Dios mismo se le reveló a ellos como un solo Dios, pero en la práctica no siempre lo fueron. Eso es algo innegable que vemos en el Viejo Testamento. Y la verdad que esto es algo que es para nosotros también. De aquí podemos tomar una lección para nosotros, porque si nosotros conocemos a Dios, conocemos que hay un solo Dios verdadero, ¿no? Que tenemos su revelación especial, que sabemos que la revelación especial de Dios es su palabra, es la Biblia. Y si nosotros sabemos esto, que solamente hay un solo Dios, nosotros tenemos esta misma responsabilidad para con Dios. ¿No? Me gusta mucho un dicho que dice, mientras más sabemos, más se espera de nosotros. Mientras más sabemos, más se nos demanda. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros sabemos qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de vivir, y cuando nosotros vivimos y actuamos contrario a lo que la escritura de Dios dice, no tenemos excusa, ninguna excusa. ¿No? Porque hacer lo opuesto de lo que Dios dice en su palabra y no hacer lo bueno que sabemos que debemos hacer nos es pecado. Y bueno, vamos a ver otro versículo donde Dios realza la importancia de tener siempre esto en nuestras mentes, ¿no? Todo lo que Él reveló de sí mismo y aún nos da más responsabilidad para con los padres de cómo debemos de criar a nuestros hijos. Así que si eres padre, pon atención porque aquí Dios tiene un mensaje para todos nosotros que somos padres. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Y estos versículos ya los habíamos leído, pero solamente habíamos leído el 4 y el 5. Así que vamos a leer ahorita desde el 4 hasta el 9 y la versión Reina Valera 60. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y hablando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, este es, wow, vean el énfasis que hace Dios, ¿no? Donde dice estas palabras que yo te mando hoy, que estarán sobre tu corazón. Cuando la palabra de Dios habla sobre el corazón, también hace referencia a la mente, al ser interior, ¿no? Entonces, dice que debe de estar siempre ahí y dice que debemos de estar siempre recordándolas y enseñándolas a nuestros hijos. Vean aquí, es donde está Dios depositando una gran responsabilidad sobre nuestros hombros para con nuestros hijos, ¿no? Es una responsabilidad para los padres, pero que beneficia a nuestros hijos y dice que es constantemente, así que es en todo
tiempo y no deja nada afuera. Si podemos ver ahí, dice que estando en tu casa, tienes que estarles repitiendo a tus hijos y hablando y enseñándole de Dios. Y cuando no estés en tu casa, pues es porque andas en la calle, ¿no? Entonces dice ahí también, andando por el camino, ¿sí? Cuando van a la tienda, van a un paseo, van de vacaciones, ahí también repitiéndole cada vez a los niños todo lo que Dios dice en su palabra, cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar, cómo debemos de tomar las decisiones. Y dice también al acostarte y al levantarte. Bueno, y es algo que hacemos todos los días, todos, ¿no? Nos levantamos y nos acostamos. Ahí también léanle una historia a sus niños, un capítulo de la Biblia, una oración, al despertar, agradecer, todas estas cosas, ¿no? Que si no lo hiciéramos, acarreáramos consecuencias, ¿no? Y los que sufrieran esas consecuencias de no conocer de Dios, de no saber de Dios, serían nuestros hijos si no les inculcamos, si no les enseñamos todos esos valores, principios bíblicos, lo que es la moral y todo lo que Dios espera de nosotros, los mandamientos, ¿no? Todo lo que es bueno y lo que es malo, pues vamos a ver consecuencias graves con nuestros hijos, ¿no? Empezando desde la adolescencia, que empiezan a rebelarse hacia nosotros y continúan durante, pues, su adultez, drogas, malas compañías, malas decisiones con consecuencias graves, a veces por el resto de sus vidas. Así que bueno, lo que Dios está aquí haciendo es que los israelitas en medio de tanto politeísmo, todas estas culturas enoteístas, son es grave, por ejemplo, el no saber esto porque en medio de vas a vivir entre medio de esas culturas y puedes que adoptes, costumbres de ellos, cosas de cómo hacen las cosas, cómo viven, y son cosas que suceden. Por ejemplo, Pablo nos dice que nosotros en otro tiempo, antes de conocer a Dios, seguíamos la corriente de este mundo, y es verdad, todos lo hacíamos. Pero ahora como seguidores de Cristo debemos de no dejarnos arrastrar por las corrientes de este mundo. Así que esto es lo que está haciendo Dios aquí, ¿no? Al sacarlos de un lugar y llevarlos a otro, quiere que estén siempre hablándoles a sus hijos sobre todo lo que Él les ha mandado hacer. Así que hay una gran responsabilidad el conocer y el saber de Dios, porque Dios está esperando que actuemos conforme a lo que Él nos ha pedido que hagamos. Y Jesús también habló de la idolatría en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando dice, no podemos servir a dos señores, y es verdad, o a Dios o a las riquezas. Nos hace entender que no necesariamente ser idólatra es arrodillarte ante una imagen y adorarla, ¿no? Sino que cualquier otra cosa que en nuestras vidas ocupe el primer lugar antes que Dios, eso es idolatría, ¿no? Cualquier cosa que sea tu mayor anhelo, tu mayor deseo, que no es Dios, es idolatría. Y cuando dice Jesús que hace referencia a las riquezas, bueno, está hablando de tu trabajo. Si tu prioridad es tu trabajo, estás idolatrando tu trabajo. Si tu prioridad es generar y más y más y más dinero, estás idolatrando el dinero. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios es idolatría, ¿no? Y muchas veces muchas personas se enfocan en eso, trabajo, dinero, descuidan su matrimonio, que después terminan, no sé, en problemados con la esposa, divorcio, descuidas a tu familia, no estás ahí para tus hijos, para enseñarlos, para pasar tiempo de calidad con ellos. O sea, y todo esto a lo que le dedicas tu mayor tiempo, tu esfuerzo, toda tu pasión, se vuelven cosas que destruyen tu vida y tiene consecuencias graves después. Entonces, poner cualquier otra cosa que no sea Dios en el primer lugar de tu vida es idolatría. Así de fácil podemos pecar con este pecado de la idolatría. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el primer mandamiento, ¿no? Porque el primer mandamiento es sólidamente monoteísta. Vamos a ver, esto está en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Lo voy a leer en la NBI. Dice, no tengas otros dioses además de mí. Vean,
Entonces, otra vez, no que no haya dioses aparte de él, ¿no? Ya les expliqué esto. Dice la versión Reina Valera 60 que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso de delante de mí, pues es imposible, ¿no? Porque Dios es omnipresente, no podría haber otro omnipresente más que Él. Aquí básicamente nos está hablando sobre el pecado de la idolatría, ¿no? Que es el glorificar, honrar, arrodillarte ante algo o alguien que no sea Dios. Eso de hacerte imágenes, pedirles favores, pedirles milagros a un objeto, tenga la forma que tenga, eso es este pecado de idolatría. Y el segundo mandamiento lo reforza el primer mandamiento donde dice que no tener ídolos, eso de hacerte imágenes cualquier tipo de idolatría está prohibido. Sin embargo, no muchos entienden esto, ¿no? Pero los profetas lo entendían. Tenemos en los libros de los profetas que ellos hablaban en contra de estos falsos dioses de otras religiones, ¿no? Que no son deidades. Por lo tanto, no podrían ni siquiera competir contra Dios porque no eran nada. Eran ídolos inservibles, ¿no? Los profetas muchas veces ridiculizaban a estos idólatras que creían en ídolos y los adoraban, ¿no? Y eran troncos de madera, eran estatuas, eran imágenes que ellos mismos habían hecho con sus propias manos, ¿no? Que nos dice que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, ¿no? Todo esto está prohibido que adoren, que alaben, que sirvan a nada más que a Él. Y bueno, pues esto concepto que estamos viendo aquí del monoteísmo en el Viejo Testamento está firmemente establecido desde acá, desde el Viejo Testamento y también en el judaísmo, ¿no? Es la razón por la que la Trinidad ha sido tan problemática para ellos poder entender. De hecho, ellos dicen que hablan en contra de los cristianos y dicen que nosotros somos idólatras, ¿no? Nos tachan de estar pecando de idolatría por adorar a Jesús, por adorar al Espíritu Santo y dicen nosotros estamos poniendo a ellos al mismo nivel que Dios y según ellos este es el pecado de idolatría. Así que esto es lo que vamos a demostrar hoy, ¿no? Porque sí, efectivamente es innegable que el Viejo Testamento habla de Dios como uno solo, ¿no? Y en el Nuevo Testamento se habla de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, ¿no? Como tres personas distintas, pero un solo Dios en esencia. Pero, o sea, ¿qué pasa con esto? Con esta aparente contradicción, porque sí pareciera, ¿no? Como que un solo Dios, pero acá son tres. ¿Podríamos realmente los cristianos llamarnos monoteístas, pero al mismo tiempo afirmar la Trinidad? ¿No? Así que ese es uno de los puntos que debemos aclarar en esta clase, como no hay nada contradictorio con eso, porque algunos dicen que los cristianos no somos monoteístas, que no podemos cumplir, es más, con el primer mandamiento que acabamos de leer aquí, ¿no? Que no tendrás dioses delante de mí. Pero pues vamos a ver que el Nuevo Testamento es consistente con el Viejo Testamento y se mantiene con la misma postura monoteísta, que no hay ninguna contradicción, pero al mismo tiempo nos asegura que hay tres personas en Dios, ¿no? La Trinidad está fundamentada y en esta afirmación bíblica del monoteísmo no es una contradicción, no es algo ilógico. Y esto realmente fue también la dificultad de los primeros cristianos, ¿no? Ellos enfrentaron lo mismo, ¿no? Cómo entender su fe, cómo reconciliar estas referencias claras que vemos en el Viejo Testamento de un solo Dios y al mismo tiempo en el Nuevo Testamento Jesús, ¿no? Que indica que Jesús es Dios encarnado, ¿no? Y de la misma manera, igual nosotros, ¿cómo podemos mantener esta doctrina real del monoteísmo del Viejo Testamento, pero al mismo tiempo esta clara afirmación del Nuevo Testamento, de esta triunidad,
triunidad de las personas en Dios. Vamos a ver cómo Juan, cómo Jesús, cómo Pablo nos pueden explicar esto. Y vamos a estar viendo, a leer Juan, libro de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 3. Lo voy a leer en la Reina Valera 60. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, estos versos, 3 versos, tienen un enorme significado en toda la historia de la iglesia. Y vamos a estar viendo, enfocándonos en 3 palabras. Esta palabra principio, la palabra verbo y la palabra con, ¿no? Para empezar, la palabra principio, aquí nada más, aquí se nos dice que en el principio. ¿Y a poco no les hace a ustedes como un eco a Génesis 1:1, ¿no? Cuando dice Dios en el principio creó los cielos y la tierra, como que hace ahí un poquito de referencia al principio, ¿no? Y esta palabra principio en griego es arche, arche. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero se escribe arche. Se refiere al principio de todo lo que existe, ¿no? Al principio de toda la realidad. Y a nosotros se nos traducen 3 palabras en el principio, pero en griego son solamente 2, en arche o arche, así se escribe. Y realmente hay una enorme historia detrás de esto que quería compartirles. Esta palabra tiene 3 posibles traducciones. Una de esas posibilidades es principio, que fue la cual se nos tradujo a nosotros, pero también se puede traducir como jefe o principal o como gobernante o supremo, ¿no? Entonces, hay palabras que provienen de esta palabra arche, en español son derivadas de esta palabra que podemos entender, por ejemplo, archienemigo, ¿no? Podemos entender que hay enemigos, pero hay archienemigos, ¿no? Son enemigos principales. Y tenemos también la palabra arzobispo. Tenemos los obispos, pero está el arzobispo principal acá arriba, ¿no? Igual la palabra arcángel, ¿no? Están los ángeles y está el jefe o el principal o el que manda, ¿no? Al resto de los ángeles, que es el arcángel. Y tenemos otra palabra que es arquía. Y arquía significa gobierno o dominio, ¿no? Y ya sabemos lo que quiere decir mono, por monoteístas, mono, uno solo. Entonces, si ponemos esta palabra junta, monarquía, entonces empezamos a pensar en nuestra mente reyes, reinas, ¿no? Un solo gobernante absoluto. Y esto es precisamente lo que los cristianos afirmamos. Nosotros afirmamos un monarca supremo soberano, un solo Dios. Esto es el concepto del monoteísmo. Un solo ser supremo, autoritario sobre todo, al cual le llamamos el Rey del universo. Ese es nuestro Dios. Y es el ser fundamental de todo lo que hay. Lo que leímos hace rato, de él proviene todo. Así que el monoteísmo, vean que viene de un solo Dios, y esto lo estamos leyendo en el Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento también afirma de un supremo, soberano, gobernante, autoritario. Esto está aquí claramente. Y la iglesia del primer siglo también estaban totalmente comprometidos con esta idea, con este concepto verdadero del monoteísmo. También afirmaban al mismo tiempo el Shema hebreo, que Jehová uno es, ¿no? Vean que no hay ninguna contradicción, es lo mismo. Y vamos a ver ahora la segunda palabra que le dije que íbamos a estar viendo, su significado, que es la palabra verbo. Y pues tenemos referencia aquí al verbo, que en griego
es la palabra logos, de donde se deriva la palabra lógica. Bueno, en otras versiones de las Biblias, no sé qué versión tengan ustedes, pero en otra versión también se traduce como palabra. Y realmente quiere decir eso, pero no a la palabra audible, no a esta que estoy diciendo, a esta que podemos escuchar. No es eso, sino a la expresión del pensamiento, ¿no? ¿Y cómo entendemos esto? La expresión del pensamiento, pues es que los pensamientos no pueden ser escuchados, los pensamientos son invisibles, ¿no? La única forma de que alguien pueda saber lo que otra persona está pensando es que pues la otra persona se lo comunique, se lo exprese, que alguien te lo diga, qué es lo que está en tu pensamiento para que tú puedas entender. Entonces, el logos, el verbo de Dios, o sea, Dios es imposible que tú lo puedas ver, que tú lo puedas entender, que tú lo puedas captar, pero lo puedes llegar a percibir y entender si Él te lo dice. Por eso es que aquí dice que el verbo, se hace referencia a Jesús como el verbo, ¿no? Que Jesús es la forma en la que nosotros podemos comprender quién es Dios. Bueno, y esto es para la palabra logos, la palabra, sí, verbo. Y cuando nos dice que en el principio era el verbo, ¿ok? Ya sabemos lo que quiere decir logos, el verbo logos. Y dice que en el principio era el verbo. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, que desde el principio ha sido el verbo, ¿no? No que hubo un tiempo donde comenzó a existir y desde ahí ya fue, no, sino que dice que desde el principio ha sido, desde el principio era el verbo. ¿Ok? Entonces quiere decir que el verbo es eterno, que es un atributo que solamente Dios posee, pero aquí dice que el verbo, o sea, el verbo era el verbo, desde el principio era el verbo. Y cuando dice el verbo era con Dios, ahí ahorita vamos a ver esta palabra con Dios, y después dice el verbo era Dios, ¿no? Y muchas personas dicen, no, ahí ya no puede ser. O sea, ¿cómo puedes estar con Dios y al mismo tiempo ser Él? ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, pues ahí por eso es que vamos a ver esta palabra con, para poder entender, porque en el idioma griego hay tres palabras para decir o para hablar y referirse de alguien, estar con alguien ¿no? Esta palabra con tiene tres diferentes palabras que pudo haber usado aquí el apóstol Juan, ¿no? Que podría haberlo usado para tratar de decir cómo es que el Logos estaba con Dios, ¿no? Y él aquí la palabra que usó es la palabra pros, pero pudo haber usado la palabra sin, por ejemplo, sin, S-Y-N, que significa estar juntos unos con otros, ¿no? Si han escuchado sobre el nado sincronizado, esa palabra sincronizar viene de esa palabra sin, ¿no? Que es estar con otras personas haciendo lo mismo. Igual la palabra sinagoga también viene de ahí, de esa palabra sin. Describe estar con alguien, ¿no? Sinagoga es como una asamblea, el conjunto de personas que están reunidos y están en compañía uno con otros, ¿no? Un grupo de personas. Entonces Juan dice, no, esta palabra sin también significa, o describe estar con alguien, pero no describe lo que realmente es decir que el verbo estaba con Dios. Bueno, pues entonces la otra posible palabra que pudo haber usado el apóstol Juan es la palabra para, ¿no? Y para es estar al lado de alguien, ¿no? Como cuando dos personas van caminando juntas, por el mismo camino, y van una al lado de otro, hombro a hombro, pudo haber usado esta palabra. De ahí tenemos la palabra paramédicos, ¿no? Paramédicos que trabajan juntos, ¿no? Al lado de otro. Tenemos la palabra paralelo, que eso es realmente, literalmente lo que significa paralelo, uno enseguida del otro. Un tipo de asistente para los paralegals que conocemos en inglés, ¿no? Que trabajan como tipo asistente con los licenciados, los abogados.
Y Juan consideró, no, es que ni la palabra sin, ni la palabra, esta palabra para tampoco describe y no refleja cómo es que el logos, el verbo, estaba con Dios. Entonces la palabra que Juan decide usar, que él considera esto es lo que describe lo que es el verbo estar con Dios. Y esta es la palabra pros. Y la palabra pros proviene de la palabra prosopón, que significa cara o rostro, ¿no? Significa estar con alguien cara a cara, pero no debemos de entenderlo de una ubicación, ¿no? De que yo estoy aquí mi cara y la otra cara de la otra persona acá enfrente. No, no es así. No es estar al lado tampoco, no es estar en una reunión con más. O sea, lo que quiere decir esta palabra es una relación cercana, ¿no? Intensamente unida. O sea, está hablando de algo muy personal, muy íntimo, muy profundo, estar cara a cara con alguien usando esta palabra. Está diciendo aquí que el verbo tenía una relación muy cercana a Dios, ¿no? Así es cuando dice el verbo era Dios, siempre ha sido. El verbo estaba con Dios, esa es la manera que debemos de entenderlo. Y el verbo era Dios, pues aquí ya Juan nos está diciendo que el verbo era Dios, ¿no? El verbo y Dios. Se mira como hay una distinción entre ambos, pero de la misma esencia, o sea, siendo algo indivisible al mismo tiempo, ¿no? Está Dios y está el verbo, ¿no? Podemos ver una distinción, pero al mismo tiempo esta conexión que no puede ser separada, ¿no? El verbo era Dios, la deidad, la divinidad del verbo aquí está claramente confesado en estos versículos. El verbo es de la misma esencia que el Padre. Pero para nosotros, ¿cómo vamos a poder, un ser humano con mente limitada, poder entender estas dos cosas que son distintas, pero al mismo tiempo no? O sea, el verbo es con Dios, el verbo es Dios y se hace que es como una identidad, pero al mismo tiempo es una distinción y es muy difícil para nosotros comprenderlo porque pues no hay nada en todo el universo que nosotros podamos llegar a decir, es como esto, ¿no? Como el ejemplo del huevo que les di. No es para nada, porque no hay nada a lo que lo podamos nosotros comparar para poder entenderlo siquiera un poquito, ¿no? Estamos limitados nosotros, porque nosotros como seres humanos somos uno solo, ¿no? Una sola persona, un solo ser, una sola personalidad. Entonces es algo un poco complicado de entender y espero que en las próximas clases podamos aclarar un poquito más de esto, pero bueno, entendiendo que los judíos ortodoxos, ¿no? Ellos entendían y comprendían muy bien desde el Antiguo Testamento todo lo que habla, ellos entienden que tener a alguien al mismo nivel de Dios, es idolatrar, es un pecado, de la idolatría. Por eso es que nos tachan a los cristianos de idólatras por dar esa misma adoración a Jesús y al Espíritu Santo, pero pues vamos a tratar de explicar esto. Vamos a ver un pasaje donde Jesús nos habla. En el libro de Juan, capítulo 14, vamos a ver del versículo 8 al 10 y lo voy a leer en la nueva versión internacional. Le pregunta aquí Felipe, uno de sus 12 discípulos, ¿no? Dice, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. O sea, aquí está Jesús
diciéndonos, confirmándonos lo que nos acaba de explicar Juan en el versículo anterior que vimos, ¿no? El verbo, Jesús, el logos, es la expresión de Dios. Y aquí claramente dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Así que vemos que es él mismo, pero es distinto al mismo tiempo. Bueno, vamos a ver lo que nos dice Pablo en Colosenses, libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice Pablo, él, refiriéndose a Jesús, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es antes a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente. Bueno, hasta ahí. Vamos a ver lo que nos está diciendo aquí Pablo. O sea, otra vez aquí, lo mismo que nos confirma Juan, lo mismo que nos dice Jesús mismo, ¿no? Jesús es la imagen de Dios invisible, la expresión del pensamiento de Dios. O sea, aquí estamos viéndolo claramente, cómo explica la deidad de Cristo. Y más adelante vamos a ver muchos más pasajes en el Nuevo Testamento que nos afirman que efectivamente Jesús es Dios. Y aquí cuando vimos esta palabra del primogénito, lo vimos en el versículo 15, dice que es el primogénito de toda creación. Aquí no significa que Jesús fue lo primero que él creó, porque así lo entienden algunas personas, ¿no? Es hijo de Dios engendrado. Y lo debemos de entender no en la categoría biológica, sino en la categoría en cuanto a relación, ¿no? El Padre y Él son de la misma esencia, pero dos distintas personas, ¿no? Y nos referimos a Jesús como la segunda persona de la Trinidad y al Padre como la primera persona de la Trinidad. Así que sí se hace una distinción. Y en el versículo 16, donde nos dice, por medio de Él todo fue creado, ¿no? Que Él es anterior a la creación, Él es antes de todo lo creado. Así que Jesús no pudo haber sido creado, ¿no? Porque si no estuviéramos contradiciendo el versículo 17 que nos decía que Él es anterior a todas las cosas. Y para entender un poquito mejor esta palabra de primogénito, pues nos ayudaría mucho conocer lo que es el contexto cultural. En esta cultura, en este tiempo, el ser el primogénito te ponía una postura de honor, porque el primogénito era el heredero principal, ¿no? Él recibía la doble porción de la herencia del padre. Y es lo mismo que la Biblia hace referencia a Jesús, que él, o sea, que todo fue creado por él y para él. Lo que significa esto es que Dios va a entregar todo a él. Él es el heredero de todo, Jesús. Entonces, aquí es donde algunos ven un poco de contradicción, ¿no? Específicamente los que dicen que adorar a Jesús es idolatría, ¿no? Cuando dice aquí que Jesús es la imagen del Dios invisible, dicen muchos, pero ¿qué dice el mandamiento? Que no te harás imagen. Vamos a leerlo nuevamente, Éxodo, pero ahora vamos a leer del versículo 4 al 5. Vamos al Éxodo, capítulo 20, versículo 4 y 5. Dice, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, ¿ok? Entonces, la manera que algunas personas entienden esto, específicamente los que piensan que es un pecado adorar a Jesús,
dicen, bueno, pero es que aún si Jesús fuera la imagen del Dios invisible, no puedes adorarlo. No puedes, está prohibido tener imágenes, ¿no? Está prohibido adorar a algo o a alguien que no sea Dios. Bueno, pues será verdad en parte, ¿no? Pero vamos a ver un ejemplo de la reacción de un judío que conocía perfectamente la ley, que observaba la ley, que obedecía estos mandamientos o lo que es la ley de Moisés y entendía perfectamente este mandato, ¿no? Y vamos a ver lo que es la incredulidad de Tomás. No sé si conocen esta historia o están familiarizados, pero resulta que después de que Jesús resucitó, se le apareció a los discípulos, pero no estaba Tomás cuando se les apareció. Entonces, cuando los discípulos le platican a Tomás y les dice, pues, o sea, nos apareció Jesús, ¿no? Después de que lo habían crucificado a los días cuando él resucitó. Y dice, hemos visto al Señor, le decían a Tomás, y Tomás decía, no, mientras yo no vea la marca de los clavos en sus manos, mientras yo no pueda poner la mano ahí en el costado donde le clavaron la lanza, ¿no? Por un lado, decía, yo no creeré, ¿no? Entonces, una semana después, una semana más tarde, estaban reunidos todos otra vez y ahora en esta ocasión sí estaba Tomás, entró Jesús, las puertas estaban cerradas, dice, y se les apareció Jesús en medio y muy campantemente, como si nada, ¿no? Los saluda, les dice la paz sea con ustedes y vamos a ver este versículo para ver esta reacción de Tomás. Está en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 27 y 28 y lo estoy leyendo en la NBI. Dice, luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Vean, un judío estaría pecando aquí de idolatría. No, porque está respondiendo en adoración y está glorificando a Jesús. Y cada vez que vemos la palabra Señor aquí, o bueno, por lo menos en este versículo y en más, cuando dice la palabra Señor, nosotros en nuestro idioma como que no tiene mucho significado, ¿no? Porque decimos, ay, mira, ahí va el Señor de los elotes, o ahí va el Señor de hoy, ahí viene el Señor de las nieves, o sea, el Señor a cualquier persona. Pero no, aquí debemos entenderlo cuando dice alguien Señor, está diciendo que es su amo, ¿no? Y que tú eres su esclavo, que tú estás bajo el señorío de él. Entonces, cuando exclama él, Señor mío y Dios mío, aquí Tomás está reconociendo a Jesús como Dios. Y vean que aquí Jesús no está evitando que Tomás lo adore, porque tenemos más historias de este tipo de cosas, por ejemplo, en el libro de Hechos, cuando Pablo y Bernabé andan haciendo esos viajes misioneros, en uno de sus viajes, Pablo hizo un milagro y hizo que un paralítico caminara. Y cuando toda la gente que vio este milagro, que este hombre que nunca había caminado se levantó y caminó, la gente los quiso adorar, los quiso honrar, bueno, es más, querían hasta ofrecer sacrificios porque decían que era Dios el que había hecho eso, ¿no? Lo querían adorar como si fueran dioses. Y eso sí hubiera sido pecado, porque el apóstol Pablo y Bernabé no eran Dios, ¿no? Y la respuesta de Pablo fue, señores, ¿pero qué están haciendo? ¿Por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Y hicieron lo que pudieron para que esta multitud de personas no ofreciera sacrificio y no los honraran, no los adoraran, porque efectivamente, si los hubieran adorado, hubieran permitido que lo adoraran, era pecado de idolatría.
Lo mismo tenemos de ejemplo en el Apocalipsis, en Apocalipsis 9, 19, 10, donde un ángel, está ahí, o sea, le están revelando, ¿no? El Apocalipsis, esta revelación apocalíptica a Juan. Y Juan se quiere apostrar y adorar a un ángel y el ángel detiene a Juan y le dice, no, dice, no, 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 cuidado, dice, no me debes de adorar a mí, yo soy un consiervo tuyo. Así que los ángeles no permiten adoración. Ellos saben que la adoración solamente pertenece a Dios y a nadie más, ni a ellos mismos, ¿no? Adorar a alguien o a algo, cualquier cosa que no sea Dios, eso es idolatría. Y fíjense que pensándola bien, no es solamente idolatría, sino es blasfemia. ¿Por qué sería blasfemia? Bueno, pues porque estarías diciendo al adorar a esta otra cosa que no es Dios, estarías diciendo que hay algo que merece más adoración o el mismo nivel de adoración que Dios. Y eso es una blasfemia, ¿no? Vamos a ver un ejemplo donde el Cordero, o sea, Jesús, recibe adoración y glorificación de toda la creación, pero esta vez enfrente del mismo Dios. Y vamos a ver si Dios evita, si Dios impide que adoren a Jesús. Esto está en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13. Lo voy a leer en la NBI. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahí el Cordero es Jesús. Y vean cómo dice que toda la creación, toda adoraba, alababa al Hijo. Y no vemos aquí que Dios detenga la adoración a Jesús. Así que para nuestros oponentes, para los que dicen adorar a Jesús es pecado, llévenlos aquí. Léanles Apocalipsis 5:13. Porque es que Dios no está evitando eso aquí. Si Jesús no fuera Dios, Dios estaría permitiendo que toda la creación pecara de idolatría. Pero no es así. Se está adorando a Jesús porque Jesús es Dios. Y eso no es pecado de idolatría, porque es el mismo Dios. Y idolatría, por el contrario, es adorar a algo que no es Dios como si lo fuera. Así que vean que está muy claro aquí. En otra ocasión, un pasaje que si ustedes quieren leerlo en sus casas, Mateo 19, 1 al 7, en esta ocasión Jesús sanó y perdonó el pecado de este hombre. Resulta que estaba Jesús en su pueblo y llegaron unos hombres con un paralítico y lo traían en una camilla. Y cuando Jesús lo vio y vio a estos hombres, ¿no? Cómo deseaban que este hombre fuera sanado, Jesús dijo, hijo, tus pecados quedan perdonados, ¿no? Y ahí en ese grupo de personas estaban fariseos, estos fariseos que eran maestros de la ley, que conocían perfectamente, ¿no? El Viejo Testamento porque se los aprendían de memoria. Entre ellos ahí estaban murmurando, que todo aparenta decir que estaban en su pensamiento, decían, este hombre blasfema, este hombre está blasfemando. Y Jesús nos dice ahí que conocía sus pensamientos, decía, ¿por qué dan ¿cómo decían? Lugar a tan malos pensamientos, ¿no? Y dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Porque estos fariseos que estaban pensando que Jesús estaba blasfemando, ellos entendían perfectamente que era imposible que ningún hombre
puede perdonar pecados, sino solamente Dios. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Entonces, cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados, está Jesús demostrando tener poder tanto como para sanar, como para perdonar pecados. Y eso es algo que solamente Dios concede. Eso es solamente algo que Dios hace, el perdonar pecados. Así que cuando Jesús hace que los seres humanos, hace cosas que nosotros los seres humanos no tenemos poder para hacer o no tenemos por qué hacerlo porque no tenemos el poder para hacerlo. Jesús ahí está respondiendo de esta manera, dice, el Hijo del Hombre, o sea, primero le dice para que sepan, para su información, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, ¿no? Entonces, aparte, lo perdona y aparte lo sana, ¿no? Hizo estas dos cosas que solamente Dios tiene poder y autoridad para hacer, algo que nosotros no tenemos, un ser humano común y corriente no tiene el poder para perdonarte tus pecados. Entonces, el Antiguo Testamento, vimos todos esos pasajes de Deuteronomio, de Éxodo, que habla de un solo Dios, que Dios es uno solo. Y ahí hay una clave que vamos a analizar para las próximas clases, para la próxima, que tenemos que analizar esa palabra hebrea. Ya saben que siempre para aclarar cualquier cosa debemos de ir al original. Entonces, cuando dice que Dios es uno o Dios uno es, esa palabra uno es clave para poder entender. Y ya en el Nuevo Testamento nos habla de Padre, de Hijo, de Espíritu Santo, pero el Nuevo Testamento no es una contradicción al Viejo Testamento. El Viejo Testamento también nos da pistas de la triunidad de Dios. O sea, hay pasajes en el Viejo Testamento donde ya había sido revelado, aunque no era detallado, ¿no? Porque, bueno, lo que pasa es que en el Nuevo Testamento tenemos revelación más completa, más detallada, que en el Viejo Testamento no está tan entendible, pero sin embargo sí hay pistas, es más desde Génesis, ¿no? Cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí está hablando como que hagamos, ¿cómo? ¿No? Hay pistas que nos hacen entender que ya estaba ahí dicho, pero no detallado, ¿no? Pero en sí toda la Biblia tiene una unidad y hace armonía. Lo que pasa es que la revelación de Dios es progresiva, ¿no? Y cuando hablamos sobre la revelación progresiva, lo que queremos decir es que Dios con el paso del tiempo va desenvolviendo cada vez más el contenido de su autorrevelación, ¿no? Y va construyendo arriba, ¿no? Arriba de lo que ya había revelado. Primero les revela algo, luego les revela otra cosa y otra así, ¿no? Y lo va ampliando y lo va expandiendo cada vez más, ¿no? En otras palabras más sencillas, Dios va revelando, se va revelando poco a poco, se va manifestando poco a poco. Y eso es lo que sucede en el Nuevo Testamento. Tenemos algo más claro, más entendible, más, más información. Y la Biblia afirma monoteísmo, ¿no? Y tenemos al mismo tiempo un Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Somos idólatras? ¿Acaso los cristianos? Bueno, pues ahorita estuvimos viendo muchas cosas para demostrar que no. Los tres son Dios, ¿no? Porque no puede haber más de un solo Dios. Hay una sola esencia divina, pero al mismo tiempo Dios es Padre, el Hijo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Dios es uno, revelado en tres personas distintas, ¿no? Y cada una de estas personas son plenamente Dios. Son distintos entre sí. Los tres son uno mismo. La esencia de Dios es
indivisible. Dios es uno. Los cristianos somos monoteístas. Lo difícil es esto de comprender, ¿no? Cómo tres en uno, eso es lo difícil de entender, pero eso es a lo que nos referíamos con este término de la incomprensibilidad, ¿no? Entender estas riquezas de la profundidad de la divinidad de Dios, su naturaleza, especialmente esto que estamos viendo, su esencia, ¿no? Se nos complica a nosotros entender o poder comprender lo celestial, pero este es nuestro incomprensible Dios, incomprendible Dios, difícil de comprender con nuestras mentes humanas limitadas. Hay un verso de Agustín de Hipona que me gusta mucho que dice, en el Nuevo, o sea, hablando del Nuevo Testamento, dice, en el Nuevo está en el viejo oculto y el viejo está en el nuevo revelado, ¿no? Y eso es así como lo podemos entender, que en el Nuevo Testamento está revelado lo que en el Viejo Testamento se nos estaba oculto. Pero vamos a demostrar en las próximas clases que esto es verdad y que no hay ninguna contradicción, que no hay nada ilógico en eso. Vamos a dar pruebas bíblicamente y lo que sí es bien importante, no negar la Trinidad, porque el grave problema de negar la Trinidad es que entonces no hubiera salvación. Sin Trinidad no hay salvación, porque el Padre eligió, el Hijo redimió y el Espíritu Santo es quien nos preserva, es quien nos transforma. Así que, bueno, hoy vimos muy superficialmente lo que la Biblia enseña sobre la Trinidad de Dios. Y vamos a estar viendo en las próximas clases lo que el Viejo Testamento nos dice, cómo podemos encontrar la Trinidad en el Viejo Testamento. Y después vamos a ver lo que el Nuevo Testamento nos dice sobre la Trinidad. Hoy, si se dan cuenta, no tocamos el tema del Espíritu Santo, cómo podemos comprobar que el Espíritu Santo también es Dios. Vamos a estar viendo todas estas cosas, las próximas clases. Falta mucho que ver. Yo los invito a que sigan con nosotros estudiando estos próximos temas. Van a ser muy, muy buenos temas, conociendo la naturaleza de Dios, los atributos. Realmente hay muchísima información muy importante que no quisiera que se perdieran. Espero que nos sigan acompañando, que se suscriban a nuestro canal EBR, que inviten a sus amigos, a sus familiares a estudiar con nosotros en estas clases que realmente son muy beneficiosos para nosotros y compartan. Dios les bendiga. Muchas gracias.